Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Nos permite hoy un domingo más, el último domingo del año, poder estar aquí en su casa alabándole, cantándole himnos con gozo, con alegría, y el privilegio que nos regala de ser parte de la familia de la fe. Les invito, hermanos, a que juntos oremos, supliquemos su dirección para nuestro sermón dominical. Padre eterno, oh Señor, glorias sean a tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos acercamos una vez más a ti. Tu pueblo se acerca, Señor, suplicando tu dirección, suplicando, Señor, que seamos edificados a través de la predicación de tu palabra, que, Señor, nos alimentes, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos alientes, que nos consueles. Necesitamos, oh Señor, de ti cada día, cada minuto y cada segundo de nuestro tiempo. Oh Señor, por favor, que tu Espíritu Santo haga eco en nosotros de una forma poderosa, para que no solo seamos oidores de tu palabra, sino que podamos ponerla, Señor, por obra. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana, este último domingo del año 2022. Háblanos con poder, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Les invito, mis hermanos, a que me acompañen en pie al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14, aunque solo vamos a exponer el versículo 14. Pero para el contexto, les pido por favor, leamos desde el primer versículo del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Dice la bendita palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando se inventó la aviación, el mundo indudablemente quedó asombrado de tan magnífico avance, y ante aquella realidad tan soñada que era que el hombre pudiera volar. Y un famoso escritor italiano llamado Gabriele D'Annunzio, con un aire bastante blasfemo, lo cantó de manera pomposa ese día diciendo: gloria al hombre en las alturas
Y lo dijo así, por supuesto, queriendo levantar al hombre al mismo nivel de Dios y robando para ello a los ángeles lo que cantaron esa noche en Belén. Dicen las Escrituras, hermanos, y lo acabamos de leer, que esa noche en que nació nuestro Señor no fue un 25 de diciembre. La Biblia no nos dice que fue un 25 de diciembre. Nosotros no lo celebramos como el mundo lo celebra. Sin embargo, es una realidad que debe ser de sumo gozo para nosotros, y es celebrar la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Dios se hizo hombre y es una gran noticia. Bueno, esa noche que nació nuestro Señor, una hueste de los ángeles apareció de manera repentina en los cielos a un grupo de pastores en el campo, alabando a Dios por el nacimiento del Salvador, precisamente con esas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y es importante porque había sucedido en esa pequeña aldea de Belén el hecho más maravilloso que la humanidad podía presenciar. Y ese hecho iba a traer gloria a Dios en los cielos, y habría de hacer posible que los hombres, el cual estaban enemistados con Dios, gozaran de su paz y de su buena voluntad. Y podemos ver en medio del relato, hermanos, dos elementos que suelen aparecer juntos a lo largo de toda la Escritura. En todas las cosas que nuestro Dios soberano realiza conforme a sus decretos eternos. Y esas dos cosas que aparecen de una manera especial también las vemos en el nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son esas dos cosas, esos dos elementos? Precisamente la gloria de Dios y el bien de su pueblo, el beneplácito de su pueblo. Si yo les preguntara a mis hermanos, ¿para qué vino Cristo al mundo? Sé que muchos indudablemente responderían inmediatamente y lo harían con vehemencia: vino para redimir a su pueblo escogido. Sí, eso es cierto, pero esa no fue la causa o la razón primaria. Cristo vino al mundo primeramente para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios pueda ser conocido, para que el nombre de Dios pueda ser exaltado en este mundo caído. Pero Cristo vino también para hacer partícipes a los hombres de la paz y de la buena voluntad de Dios. Estos dos elementos, como ven, deben venir a nuestras mentes siempre que pensemos en ese hecho portentuoso, glorioso, como fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios y la misericordia de Dios para con los hombres. Existe una relación entre la justicia de Dios y la paz de Dios. Siempre hemos hablado de la justicia de Dios y el amor de Dios. Pero también existe una conexión entre la justicia de Dios y la paz de Dios. Pero en el medio de esa relación debemos colocar la gloria de Dios y el bien de los hombres. Y eso es precisamente lo que yo quiero considerar con ustedes hoy, 25 de diciembre del año 2022, en el marco de la celebración de la Navidad. Y no vamos a entrar en polémicas de que si celebran o no se celebran. Es simplemente mostrar que este hecho glorioso de la encarnación del Hijo de Dios fue razón de gozo y alabanza para los que lo presenciaron. Acompáñeme nuevamente a ese versículo 14 del capítulo 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Nuestro sermón hoy, hermanos, vamos a dividirlo en 3 epígrafes. En primer lugar, vamos a estudiar o analizar el propósito primario de Dios, que dice la palabra que es su gloria. En segundo lugar, vamos a ver cómo esa gloria de Dios
es compatible con su amor, pero también es compatible con su misericordia. Y por último, vamos a mirar cómo la gloria de Dios hace posible nuestra paz con Él. Esos van a ser nuestros 3 epígrafes. Así que en primer lugar, el propósito primario de Dios, su propia gloria. Dice el texto, gloria a Dios en las alturas. La razón principal por la que nosotros como iglesia no debemos tener otra prioridad en las cosas que hacemos que la gloria de Dios es sencillamente, hermanos, porque Dios mismo no tiene otra prioridad en todo lo que Él hace que no sea su propia gloria. Y si no existe para Dios una prioridad más alta que su propia gloria, pues nos debe enseñar de paso de que no podemos tener otra prioridad distinta a la que Él tiene, que es su propia gloria. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios lleno de gloria, pero también es un Dios que demanda ser glorificado. Dice en Isaías, por ejemplo, capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no le da ni comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y para reafirmar esa realidad, encontramos cómo el salmista en el Salmo 115 nuevamente lo enmarca diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria. Y es que es completamente imposible, mis hermanos, que sea de otra manera. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros leemos ese pasaje del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11, versículo 36, Pablo nos dice que de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y por qué? Es la pregunta que siempre nos hacemos. La respuesta es sencilla. Por cuanto todas las cosas proceden de Dios como su fuente original, por cuanto todas fueron creadas en medio de Dios y para Dios, entonces es lógico que todas las cosas deben funcionar conforme al propósito primordial por el cual fueron, ¿qué? Creadas. Como lo hemos dicho antes, lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, hermanos, la prioridad principal de Dios no es suplir nuestras necesidades. Esa no es la realidad, no es la prioridad principal para Dios. El propósito número uno de Dios no es suplir nuestras necesidades, no es hacernos felices. Eso llega, hermanos, como consecuencia secundaria, como un regalo de su propósito primario. Hasta en eso el hombre demanda siempre, y hasta en esas cosas el hombre es orgulloso, en siempre pensar que todo gira a su alrededor, incluso Dios, en pensar eso. Pero la prioridad número uno de Dios es su propia gloria. Como escribió un comentarista del siglo XVI, nadie tiene más pasión por la gloria de Dios que Dios mismo. Nadie. Y dice este comentarista, no existe un corazón más apasionado en todo el universo por la gloria de Dios que Él mismo. Y esto es una verdad que nosotros encontramos una y otra vez en las Escrituras. Y de no ser entendida adecuadamente, mis hermanos, puede tener incluso graves repercusiones en nuestra vida cristiana y en el mismo seno de la iglesia. La meta de todo cuanto hacemos en la iglesia y en nuestro diario vivir debe ser la gloria de Dios. Por la sencilla razón que esa es la meta que Dios tiene en todo lo que Él hace. Para esa razón fue que Él envió a su Hijo. Él envió lo que más amaba y lo envió para su gloria,
lo envía a su iglesia, lo envía al mundo para la gloria de su nombre. Vaya conmigo, por favor, a Isaías. Isaías en el capítulo 48. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. Isaías 48, versículos del 9 al 11, dice: por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Noten el versículo 11. ¿Por qué lo hice? Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra, dice el Señor, no daré a otro. ¿Y saben algo, mis hermanos? Es interesante notar que Dios no pide excusas por hablar así. Si nosotros encontráramos que esto lo dice otra persona, inmediatamente diríamos, pero qué egocéntrico, qué pedante, increíble. No, hermanos, Dios no pide excusas por hablar así. ¿Por qué? Porque si te salvó, dice Dios, lo voy a hacer, si te salvo, lo voy a hacer primeramente por amor de mí mismo. Lo voy a hacer primeramente por mi honor. Si nosotros le preguntamos a un no creyente acerca de este pasaje, estoy seguro que vamos a encontrar un fuerte rechazo. Es más, se sienten ofendidos por este tipo de palabras. Y dicen, es que tu Dios, el Dios que tú predicas, es un egocéntrico. El Dios que tú predicas solo piensa en Él. Pero ¿saben cuál es o debe ser siempre nuestra respuesta? Que el Dios que aquí se revela, este Dios que se revela en las Escrituras, que es el único Dios que existe, tiene el derecho de llamarse a sí mismo Dios con D mayúscula. Él es el único que puede hacer ese tipo de aseveraciones y el único que puede demandar lo que demanda. Si Dios colocara en primer lugar de su lista de prioridades otra cosa que no fuera su propia gloria, otra cosa que no fuera su propio honor, entonces Dios estuviera cometiendo una gran injusticia. ¿Por qué? Porque no existe nada en este universo que pueda ser más alto, que pueda ser más sublime, que pueda ser más glorioso que Dios mismo. Solo Él posee esos atributos que le hacen ser infinitamente trascendente, infinitamente glorioso, que ni siquiera podemos llegar a dimensionar, hermanos, con estas mentes finitas que tenemos, su grandeza, su gloria, su honor. Es por eso que la idolatría es insensatez. La idolatría es la mayor de las blasfemias, porque nada, absolutamente nada, merece ser adorado aparte del Dios que se revela aquí en las Escrituras. Cuando una persona cree en un ídolo y se postra delante de él, lo que está diciendo, por supuesto, es que eso que él adora es lo más importante. Pero cuando las personas adoran algo diferente al Dios de las Escrituras, es una insensatez. Insensatez. Y no estoy hablando únicamente, hermanos, de ídolos hechos de cerámica o de barro, sino de todos esos ídolos que se levantan en nuestro corazón, porque nuestro corazón, como decía Calvino, es una fábrica de hacer ídolos. Una fábrica donde constantemente está
peleándose un ídolo con otro, buscando desplazar a Dios. Pero el Señor dice y pregunta en Isaías capítulo 40, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O a qué me van a comparar? Nosotros somos unos idólatras insaciables, que si no meditamos, si no estamos alerta, terminamos siempre desplazando la adoración al único Dios al único Dios verdadero. Así que el profeta Isaías lo describe mejor que nosotros cuando se refiere a lo idólatra que es el hombre. Dice en el capítulo 44, versículo 18, que esos ídolos no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pastor, pero son ciegos, no, son ignorantes voluntarios. Yo no quiero ver, yo no quiero entender. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque la consecuencia de reconocer al Dios único y verdadero es demasiado humillante para el hombre pecador. Un Dios que demanda ser glorificado, un Dios que demanda ser exaltado, un Dios que demanda que se le sirva con todo el alma, con toda la mente, es una locura para el hombre en su pecado. El tener que dejar de vivir para sí mismo y empezar a vivir para ese Dios que demanda ser glorificado es algo demasiado deprimente para el hombre natural. Por supuesto, la alternativa que les queda es hacerse un ídolo a su imagen y semejanza y adorar ese ídolo. Pastor, ¿como cuál? Como aquel Dios que solo es amor, como aquel Dios que solo le da todo lo que le piden sin demandar absolutamente nada. Aquel Dios que es solo misericordia, pero no es un Dios de justicia, de ira, no es un Dios santo, no es un Dios celoso de su pueblo. El pecado más grande que nosotros encontramos en las Escrituras no es el homicidio. El más grande que encontramos en las Escrituras no es el adulterio, no es la homosexualidad, no es el hurtar. Mi amigo que me escuchas, el más grande pecado en las Escrituras es el renunciar voluntariamente a cumplir el propósito por el cual fuiste creado, que es vivir para la gloria de Dios. Y lo haces voluntariamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos dicen, yo no quiero saber, yo no quiero ver. Pablo dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ese es el problema, hermanos. La gloria de Dios es el problema. No, yo no quiero mi propia gloria, dice el incrédulo. Yo no quiero glorificar a nadie más, sino que yo quiero mi propia gloria. Yo no quiero la gloria de Dios. Yo no quiero a ese Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Por supuesto, usted no va a encontrar que se lo digan literalmente como lo estoy pronunciando. Recuerden que muchos hombres impíos son sumamente religiosos. Sumamente religiosos.
Sin embargo, con sus obras pisotean todo lo que dice su boca. Más adelante el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 3, versículo 10 al 12, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por supuesto sabemos qué significa ese pasaje, que absolutamente nadie sobre la faz de la tierra puede en sus propias fuerzas cumplir el propósito por el cual fue creado, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nadie puede por sí mismo hacer eso. Ese es el más grande pecado. Ahora bien, todo esto que hemos visto acerca de la pasión de Dios por su propia gloria puede generar en la mente de algunos que están aquí la imagen blasfema de un Dios egoísta y egocéntrico, hermanos. Ahora, ¿cómo puede ser posible que ese Dios que haga todo para su propia gloria puede a la vez ser bueno y misericordioso? Por supuesto, esto nos conecta con nuestro segundo epígrafe, la gloria de Dios, analizándola como perfectamente compatible con su amor y con su misericordia. Y me voy a basar en una sola argumentación. Solo cuando el hombre, hermanos, procura buscar activamente la gloria de Dios, el hombre puede en verdad ser bienaventurado. Cuando Dios llama al hombre a vivir para su propia gloria, no solo sabe que eso es lo justo, lo bueno, lo que al hombre le conviene, porque recuerden que no hay nada en este universo que sea más glorioso que Dios, por lo tanto no existe nada que le convenga más al hombre que tener comunión con ese Dios. Dios sabe también que nuestra verdadera felicidad depende única y exclusivamente que nosotros vivamos para su gloria. Nuestra verdadera felicidad depende de que nosotros vivamos para glorificarle. En palabras más simples, mis hermanos, el hecho de que Dios nos ordena que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no solo está mostrando su justicia, porque fuera injusto que usted amara a otra cosa diferente a Él con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por lo tanto, cuando Él le pide que lo ame a Él con todas las fuerzas de su corazón, está siendo justo. Pero Él también nos está mostrando con ese mandato su bondad y su amor. Dios sabe perfectamente que Él y únicamente Él es la fuente de todo bien. Por lo tanto, cuando Él nos ordena que le amemos y que le glorifiquemos, está mostrando su bondad y su amor, porque en nada en lo absoluto encontraremos más bondad y amor que en Dios. Por lo tanto, no vamos a encontrar otra cosa o nada más que vivir para Él. Por esta razón, su bondad le ordena al hombre, en su bondad Él le ordena al hombre vivir para Él. Mi hermano, mi hermana, déjame decirte algo importante. Y quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad has pensado alguna vez que existe algo más importante, más sublime, más excelso por el cual tú debes vivir? Pero no en una mera teoría, sino en tu vida diaria. O sea, ¿alguna vez has meditado si de verdad existe algo más importante, más glorioso, más sublime, por el cual a lo cual dedicar cada minuto de tu vida?
Porque hay muchos cristianos que dicen, sí, yo vivo para Dios cada día, pero a veces el motor principal no es Dios, a veces el motor principal es su familia. Y por supuesto entiendan que con esto no estoy diciendo que nosotros no amemos a nuestra familia, pero realmente es Dios primero que tu familia. ¿Es Dios primero? ¿Es Dios primero? ¿Es lo más importante? Dice el Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y más adelante en el Salmo 40, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Yo pregunto, ¿cuál es el verdadero pueblo bienaventurado? ¿Cuál es la vida del hombre bienaventurada? Aquel cuyo Dios es Jehová. Existen dos opciones, solo dos. O pones tu confianza en el Dios vivo y verdadero, o sigues detrás de los que se desvían tras la mentira. Noten cómo el salmista lo deja muy claro, ¿eh? Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Nuevamente, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Es el Dios de los cielos? ¿Es el Dios soberano, el trascendente, el omnipotente? ¿Es el Dios de aceidad? ¿Es ese Dios que se revela aquí en la Biblia que lees todos los días? ¿O somos de los que nos desviamos tras la mentira? Somos de los que nos desviamos detrás de los sabios en su propia opinión y que se desvían tras la mentira. Salmo 65, versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres, oh Señor, y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No sé cuántas veces he visto personas que tienen domingos como su día de descanso, como su día de disfrute, como su día de placer, pero fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Para muchos este día, que es el día del Señor, es su día, el día de ellos. No, yo trabajo mucho los 6 días de la semana. El único día que tengo para descansar es el domingo, por eso no voy a la iglesia. Qué pena me dan. Qué tristeza me dan. Y lo que este salmo nos dice acerca de estas personas es que son desdichadas. ¿Saben por qué? Porque ellos no pueden saciarse del bien de la casa del Señor, ni de cualquier otra cosa de la casa del Señor. Ellos no se pueden saciar de ese bien, porque sus oídos están cerrados para ese bien. Su corazón está cerrado para ese bien. Pastor, ¿y por qué dice ese? Salmo 84, versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Noten el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos?
El hecho de que ese Dios de gloria demande que le amemos, demande que le sirvamos, demande que le adoremos con todo nuestro corazón, es perfectamente compatible con su amor, su bondad, su misericordia, porque es el sumo bien para nuestras almas. No existe nada más bueno al hombre que tener a Dios, que vivir para Él, que servirle a Él, que adorarle a Él. Él es la fuente de todo bien, Él lo sabe. Por eso demanda que le adoremos, que le busquemos, que le amemos. Es como usted decirle a su hijo, tienes dos opciones. O escoges este, donde tendrás algún bien, o escoges este, donde tendrás todo el bien. Estoy seguro que como padre usted no le dirá a su hijo que escoja el que menos bien le da, sino que aconsejará siempre a que busque donde le va a ir absolutamente bien. Pero el hombre que vive para complacer sus deseos se encuentra a merced de un tirano insaciable y cruel que siempre está demandando ser obedecido, y cuanto más se le obedece viviendo para sí, por supuesto más aumenta sus demandas. El hombre cuya prioridad no es Dios jamás se sacia, siempre querrá más de lo que sea. Y en la misma medida en que el pecador da riendas sueltas a sus pasiones, en la misma medida se va debilitando su voluntad. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, hablando por supuesto del hombre natural, él dice que son débiles. Son débiles. Y es por eso que él se encarga de decir que porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Mis hermanos, el pecado nos debilita. El pecado debilita la voluntad. El pecado se vuelve cada vez más tirano entre más y más se le obedece. Pero ¿qué hace Cristo? Nuestro Señor Jesucristo restaura la voluntad del pecador para que pueda poner resistencia al dominio del pecado. Y hasta que esto no ocurre, el pecador es dominado completamente por su propia maldad y por el engaño de su corazón. Él es completamente dominado por sus pasiones. O somos guiados por Dios, o somos guiados por nosotros mismos. No nos engañemos. O somos guiados por Dios, o somos guiados por nosotros mismos, que somos falibles, limitados. Pero no solo somos falibles y limitados, sino que somos perversos. Tenemos un corazón engañoso. No hay más. No hay más. Es por eso que el profeta Jeremías en el capítulo 16, versículo 12 dice, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Así que es completamente justo, hermanos, y completamente racional que vivamos para la gloria de Dios. Él nos manda a vivir para su gloria porque Él está interesado en nuestro bienestar. En nuestro bienestar. Y por supuesto, como ya sabemos esta verdad, que Dios lo hace todo para su gloria, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, sería la mayor revelación de la gloria de Dios, porque Cristo traería paz a su pueblo. Paz.
Ese niño que nació en ese maloliente y antihigiénico pesebre, en ese establo en Belén, iba a poner fin al problema más grande que tiene el ser humano, más grande que tiene la humanidad. Y ese problema que tiene enemistado a Dios con los hombres. ¿Cuál es ese problema? El pecado, hermanos. El pecado. Y eso nos conecta con nuestro tercer y último epígrafe de la mañana. Que la gloria de Dios hace posible nuestra paz a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, lo voy a leer nuevamente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¿Todos los hombres? Noten cómo dice el texto. En la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Acaso Dios se complace con todos y cada uno de los hombres? No, se complace en todos aquellos que están en Cristo. Porque recuerden que estamos revestidos de la justicia de Cristo. Por lo tanto, Él se complace en nosotros. La paz de Dios en Cristo es ofrecida al mundo. Pero solo los hijos reciben esa paz. Ahora bien, cuando hablamos de paz, hermanos, sabemos que hay aspectos globales de paz. Por eso vamos a considerar 3 aspectos de esa paz. Por ejemplo, en primer lugar, la paz con Dios. Si, por ejemplo, el presidente de la República hoy, que es el doctor Gustavo Petro, si él le declarara la guerra a los Estados Unidos, por ejemplo, todos nosotros como colombianos también estamos declarando la guerra a Estados Unidos, porque él está actuando en representación de un país. Y eso es exactamente lo que ocurrió con nosotros en Adán. Recuerden, cuando Adán pecó, siendo nuestra cabeza federal y representante de la humanidad, nosotros todos pecamos en él. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si Adán es el padre de todos los seres humanos y el problema fundamental de todos los hombres es que estamos enemistados con Dios, lo que sucedió con Adán cuando pecó, todos nosotros lo hemos heredado. No importa cuándo, dónde o cómo, o de qué tribu, o de qué idioma, o de qué cultura seas, todos tenemos un mismo problema: el pecado. Lo cual significa que para lograr la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres, se necesita un gran Salvador. Se necesita un gran mediador. Uno que tuviera autoridad para salvar a las personas y para salvar a las personas en retrospectiva también. Es decir, de todos los tiempos, tribu y nación. Y es precisamente aquí donde la gloria de Dios brilla con más poder. ¿Por qué, hermanos? Porque por amor de sí mismo y para su gloria, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos paz. Y no solo la paz, sino la adopción como hijos. Pastor, ¿y cómo obtenemos esa paz?
¿Cómo estamos en paz con ese Dios santo y justo que demanda santidad, que demanda justicia? Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificado significa que Dios declara que usted es justo ante su presencia al imputarle la justicia de su Hijo, la justicia de Cristo. Y eso, dice Pablo, se hace por la fe, habiendo sido justificados por la fe, no por obras, no por la tradición, no por el bautismo, no por ser miembro de una iglesia, no por obras de piedad, no por un parentesco, sino por la fe. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo para salvación y nos sometemos a su señorío supremo en nuestras vidas, entonces estamos unidos a Él. Y Dios cuenta la justicia de su Hijo como nuestra. Somos justificados por la fe. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y no solo esto, hermanos. Dice Pablo que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora esa reconciliación. Dice Pablo, porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, que es ahora nuestra cabeza, recuerden, y es ahora nuestro representante. Todo el que está en Cristo ya no está en la cabeza federal de Adán, recuerde. Pero todo hombre natural, todo hombre que niega a Cristo, aún está en Adán. Pero todos los que estamos en Cristo, Él es nuestra cabeza, nuestro representante, y dice Pablo que estos serán constituidos justos. Justos. Y el resultado de todo esto, por supuesto, es paz con Dios. La ira de Dios que nos era adversa y a causa de nuestros pecados, hermanos, es quitada para siempre. Es vencida nuestra rebelión en su contra. Y ahora Dios nos bendice haciéndonos parte de su familia. Por su misericordia y gracia nos adopta como hijos. Voy a poner un ejemplo. Eso es como si el juez ve al que está siendo juzgado que es ladrón, asesino, los peores delitos que una persona pueda cometer, lo tiene enfrente. Y el juez decida justificarlo, pero no solo justificarlo no enviándolo a la cárcel, sino que el juez diga, está justificado, pero al mismo tiempo quiero que hagas parte de mi familia. Imagínense esa escena. Imagínense a un violador, asesino, un delincuente y un criminal en serie, el cual está siendo juzgado. Ya el solo hecho de que no fuera a la cárcel es un acto grandísimo de misericordia. Pero no bastándole con no mandarlo a la cárcel, le dice, quiero que hagas parte de mi familia, y lo adopta como hijo. Eso fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Porque usted y yo somos esos criminales en serie.
que no merecíamos la cárcel sino el infierno. Y Dios no nos envía al infierno, sino que nos dice, en Cristo eres justificado y ahora vienes a ser parte de mi familia, ahora eres un hijo. No solo nos liberta, sino que nos adopta como hijos. A partir de esto, hermanos, todo su trato con nosotros será para nuestro bien, como un padre amante de su hijo. ¿Quién de ustedes aquí sería capaz de hacerle daño a sus hijos? Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, tenemos paz. No necesitamos temer más, y esto es fundamental, porque solo de esta forma podemos tener paz con nosotros mismos incluso. Solo el que está en paz con Dios puede estar en paz con los otros. Y ese es el segundo aspecto de esa paz que recibimos. Dice la Escritura, porque ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Como tenemos paz con Dios, por ser justificados por la fe, es solo entonces cuando podemos comenzar a crecer en el disfrute de la paz los unos con los otros. Y aquí debemos incluir, por supuesto, también cualquier sensación de culpa o ansiedad que tienda a turbarnos o a desanimarnos. Es decir, que ni la culpa, ni las preocupaciones, ni las amenazas, ni las incertidumbres, absolutamente nada de eso puede turbar esa paz. Jamás podrá quitarnos esa paz que Dios nos da. Jamás. Nuestros corazones están llenos de esa paz. Él nos guarda de una forma que va más allá de toda comprensión, de toda la comprensión humana. Y a manera de aplicación, mi hermano, mi hermana, no limitemos la paz de Dios por lo que tú comprendas, por lo que tú veas. Él nos da una paz que es inexplicable, una paz suprarracional. Cuando presentamos nuestras ansiedades ante Él en oración, dice la Escritura que Él la lleva por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7. Pedro dice, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando lo hacemos, cuando venimos a Él, debemos recordar que ya tenemos paz con Él. Ya usted no es enemigo de Dios, ya usted es hijo de Dios. Y confiamos en Él como un amante hijo confía en su Padre Celestial para ayudarnos. Esa paz nos estabiliza. Y esa paz con los demás, esa paz que por lo general nos cuesta más, también es posible en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice Pablo, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Para muchos de ustedes, cuando se reúnan siempre en familia para compartir sus devocionales, para compartir acerca del Evangelio, y sobre todo en estos días de fin de año donde tenemos la oportunidad de compartir con familiares, y a veces encontramos ciertas relaciones interpersonales con familiares que son un tanto incómodas o dolorosas. Cuando estemos
viviendo esos momentos, hermanos, recordemos que así como Dios nos ha perdonado en Cristo, recordemos que nosotros también podemos hacerlo. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice el apóstol Pablo: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó Cristo. Si nos maravillamos por tener a Cristo reinando en nuestros corazones, hermanos, y nos maravillamos en su paz, la más grande manifestación de esa verdad, de lo que Cristo ha hecho en usted, es precisamente que usted lo transmita a otros por sus obras. Dé de esa gracia que ha recibido, dé de esa misericordia que ha recibido. Dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Pero nosotros sí podemos gritar cada vez que llegan estas fechas: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en quienes Él se complace. Y como dice exactamente el himno que entonamos en la primera sección, al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón que estaba en tinieblas, ¿verdad?, ahora tiene luz y tiene paz su santa grey. Tiene paz su santa grey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Pero el himno concluye maravillosamente diciendo: ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. No importa el tema de si lo celebras o no lo celebras, hermano, la Navidad, pero que si la celebramos, podemos decir lo mismo que los ángeles anunciaron esa noche en Belén, con su canto glorioso, que la salvación ha llegado a los hombres. Porque el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad debe recordarnos que no podemos tomar el tema del pecado a la ligera. Porque recuerden, el problema es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse y tuvo que venir para poder solucionar el problema. Por lo tanto, en estas fechas, recordar que el pecado es algo que no podemos subestimar. Pero también recordarle a los que no celebran una Navidad bíblica de que nuestra atención y nuestros ojos no deben estar en ese pesebre, sino que ese pesebre iba a apuntar hacia la cruz. Hacia la cruz. Jesucristo es glorioso y Él vale más que cualquier cosa que usted y yo conozcamos. Por Él vale la pena vivir. Por Él vale la pena sufrir. Por Él vale la pena gozarnos el día a día. Si hay alguien aquí sin Cristo, exhortarte a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Porque no existe otro camino al Padre. No existe otro en donde puedas tener paz con Dios. Porque el problema que tienes es que estás enemistado con el Dios santo, con el Dios justo.
Y la única solución que tienes se llama Jesucristo. Ve a Él en arrepentimiento y fe mientras puedas. Hoy es el llamado. Hoy es el llamado. El Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar y al terminar, hermanos, quiero que entonemos nuevamente, por favor, el himno 118 al mundo paz. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. A ti la gloria, la honra y el poder. Gracias por venir, Señor, a encarnarte por nosotros, por el bien de tu pueblo, pero sobre todo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir conscientes de que lo más maravilloso que podamos nosotros vivir y hacer, Señor, es vivir para ti. Te necesitamos y que esa necesidad sea una constante para que no nos alejemos de ti. Guarda nuestros corazones. Gracias por este último domingo de este año 2022 en el cual nos permitiste poder estar aquí glorificándote, alabándote, cantando himnos a tu nombre. Gracias por perseverarnos en este año, Señor. Gracias porque según tus misericordias siempre nos has sustentado. Gracias por esta comunidad de gracia que tú cada día, Señor, perseveras y sustentas. Yo te ruego que a todos y cada uno de mis hermanos les continúes bendiciendo espiritualmente, materialmente. Ayúdalos, guíalos y bendíceles. Gracias en Cristo. Amén y amén.